escuchan bien? Excelente, bienvenido, hermano Roberto Carlos, Alejandra Pacheco, Ale, sea muy bienvenida, Juanita Paredes, todas nuestras visitas y a los de casa, sean bienvenidos. Un abrazo para todos. Es un gusto poder vernos un domingo más, dispuestos a alabar al Señor, a adorarle, ¿verdad? Como hemos venido haciendo a través de este servicio, que es como nosotros le llamamos, ¿verdad? Nuestro culto de adoración a Dios. Entonces, ¿cómo está su corazón para adorar a Dios en este día? ¿Bien? Bueno, ahí en sus reacciones, si está en inglés dice reactions, ponga un corazón. Mi corazón está dispuesto a adorarte, Señor. Amén, amén. Muchos corazones dispuestos. Y el día de hoy, bueno, continuamos con nuestra serie. La verdad es que ha sido hermoso poder estar revisando el libro de Levítico. Como en algún momento lo mencionábamos, Levítico es un libro por el cual de repente pasamos por encima y no lo leemos porque pensamos que nos cuesta trabajo entenderlo, porque no le damos importancia, porque decimos, no, es que ahora estamos viviendo bajo la gracia, ¿no? Estamos viviendo bajo la gracia y ya, pues la ley no tiene nada que ver con nosotros. Pero nosotros hemos estado estudiando la Biblia, y la Biblia dice que el Señor Jesús dijo que ni una jota ni una tilde de la ley pasarían hasta que todo esto que vemos, llamado tierra, ¿verdad? Llamados cielos, pasara. Entonces, yo encuentro que toda la Biblia tiene un propósito para nuestras vidas y tiene tanta relevancia el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y ya lo analizábamos en cuanto al volumen, ¿verdad? Es un porcentaje mucho más amplio el contenido del Antiguo Testamento que el del Nuevo Testamento. Entonces, el apóstol Pablo, nuestro apóstol a los gentiles, nos decía, ¿verdad? Todo esto es un espejo, es un reflejo. También Pedro nos decía, es una sombra de lo que va a pasar después. Entonces, ¿cómo no revisarlo? ¿Cómo no analizarlo? Le recuerdo la serie que tuvimos acerca de eventos futuros, donde pudimos analizar todas las dispensaciones, las eras de tiempo que podemos encontrar en la Escritura. Y veíamos cómo la dispensación que estamos viviendo ahora, que es la dispensación de la iglesia, está bajo la sombra de la dispensación de la ley. Entonces, la ley está vigente. El Señor Jesús la resumió en 2 mandamientos. Pero eso no quiere decir que no estén vigentes, ¿verdad? Todos los demás. Entonces, obviamente, nosotros somos un pueblo gentil llamado a ser pueblo de Dios, donde ya no hay diferencia, ya no hay judío, ya no hay griego. Somos el pueblo de Dios. Amén. Y quiero que vayamos precisamente a ese versículo que es el versículo clave del día de hoy. El versículo clave del día de hoy es 1 de Pedro 2:9. Búsquelo ahí en su Biblia. Estamos recordando aquí cuál es el nombre de nuestra serie. Nuestra serie se llama Reinicio Espiritual. Y lo adornamos con los temas de Levítico. Sacrificio y santidad. Sacrificio y santidad. Dice este pasaje en la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermoso versículo. A través de esta serie que hemos venido desarrollando con el libro de Levítico, resaltamos nuestra analogía con la que hemos estado trabajando, que es acerca de la barca, ¿verdad? Esa barca donde el Señor Jesús se subió y los discípulos le siguieron. Y establecimos que la máxima autoridad en este universo creado la tiene Jesús. Porque Jesús es
Dios. ¿Y cómo decían los discípulos en la barca cuando fueron a despertar al Señor Jesús y le dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos? Y una vez que cayó la tormenta, que aplacó las olas del mar, dijeron, ¿qué hombre es este? ¿No? ¿Qué hombre es este que aún el mar y los cielos lo obedecen? Parafraseando, ¿verdad? Lo que dice el versículo. Establecimos que Cristo es nuestro capitán. Cristo es el capitán de nuestro barco. La semana pasada hablamos acerca de la iglesia, mi tabernáculo. La iglesia, mi tabernáculo. Ese llamado, esa palabra con la que empieza, ¿verdad? El Levítico, Vayikra. Vayikra. Y lo llamó Dios. Y la iglesia somos los llamados afuera. Vayikra. Dios te llama también a ti. Vayikra, te llama afuera, que seas parte de la iglesia. Dios, le dijo a Moisés, ¿verdad? Entonces, la barca es la iglesia. Jesús, el capitán. La barca es la iglesia, los llamados afuera, los Vayikra, los llamados por Dios. Antes se llamaba adorar en el tabernáculo, que era el templo móvil que estuvimos viendo, que en Éxodo se le dan las instrucciones a Moisés de cómo construirlo. Y en Levítico encontramos las instrucciones acerca de cómo adorar a Dios, cómo se instruyó a los levitas, ¿verdad? A esa tribu, que eran los sacerdotes, cómo se instruyó a esa tribu para llevar a cabo todos los sacrificios y las fiestas solemnes con las que adoraban a Dios. Antes entonces se llamaba adorar en el tabernáculo, después el templo, cuando fue construido. Pero ahora la iglesia local es el lugar donde nosotros nos juntamos a rendir adoración. Ciertamente ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. La presencia de Dios ahora ya no mora en un templo hecho por manos humanas, ya no mora en el tabernáculo, ahora mora en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos avanzando con nuestras similitudes, vamos avanzando con este estudio de Levítico y más que nada lo hemos estado comparando con Hebreos para que lo podamos trasladar a lo que significa para nosotros estas figuras en el Antiguo Testamento. Ya hablamos del capitán, ya hablamos de la barca. El día de hoy vamos a hablar acerca de la tripulación. Y por eso el título del mensaje de hoy es la membresía en la iglesia, el sacerdocio, o mi sacerdocio. Les recuerdo el nombre de la serie, Reinicio Espiritual, Sacrificio y Santidad. ¿Por qué reinicio? Bueno, porque estamos empezando el año y queremos iniciar el año viviendo como Dios quiere que lo mandemos. Jehová Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Y encontramos que el tema del Levítico es este, sacrificio y santidad. Ya hablamos acerca del sacrificio, del mayor sacrificio que se encuentra en los capítulos centrales del Levítico, y hablamos acerca de Cristo como el mayor sacrificio, como el sacrificio último, el sacrificio magno, el mayor sacrificio, el único que vino a quitar los pecados del mundo. Entonces, sin más, pues vamos a adentrarnos en el tema del día de hoy, la membresía, mi sacerdocio. Acompáñame a hacer una oración para poner en manos de Dios este tiempo. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tu amor infinito. Gracias por habernos contado en tu pueblo. Gracias por habernos llamado afuera, Señor, y por reunirnos como ese pueblo espiritual que tú quieres para ti y que quieres que te honre, que quieres que te adore y que sean tus sacerdotes en este tiempo, Señor. Gracias por cada uno de los que están escuchando tu palabra en esta tarde. Gracias por cada hogar representado. Te seguimos pidiendo tu protección, Señor, tu cuidado. Queremos vivir bajo tu abrigo para estar bajo tus alas, Señor, bendito. Gracias porque todos los que estamos aquí reunidos, por lo menos nos vemos y vemos que tenemos salud suficiente para estar aquí. Entonces, te agradecemos por ello y te pedimos que tu palabra sea expuesta, Señor, y no la opinión de tu siervo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, pues encontramos por lo menos 5 capítulos en Levítico que nos hablan acerca
de los sacerdotes, del sacerdocio. ¿Y qué es lo que ellos hacían? Leímos ya acerca de ese día de la expiación, ese gran día de la expiación que celebraban el pueblo de Israel. Después hablamos acerca de todos los rituales, los sacrificios que hacían y el detalle con el que Jehová Dios les decía cómo hacerlo. También identificamos cómo el día de hoy ya no tenemos que hacer sacrificios porque Cristo se sacrificó a sí mismo por nosotros y entonces ya no hay más sacrificio por el pecado, dice Hebreos. Ya no hay más sacrificio por el pecado porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, vaya por favor a su Biblia y vamos a abrirla en el capítulo 8 de Levítico. Le dejé de tarea que lo leyera, yo espero que lo haya leído y que ahora con lo que hemos estado estudiando usted pueda encontrar esta riqueza en el libro de Levítico y pueda entender todo el orden que Dios establece para el tema de los sacrificios, los requisitos que eran necesarios para los sacerdotes, todo lo que tenían que hacer y la manera tan detallada que el Señor les ordenaba hacer. Decíamos que así como Dios también le dijo a Noé que construyera un arca y le dio las medidas en codos, la ventana, la brea que tenía que usar, cuántos pisos, etcétera. De esa manera también vemos en Levítico un detalle demasiado meticuloso para que se puedan llevar a cabo todos estos sacrificios. Entonces, vamos a leer el capítulo 8 porque quiero que entienda lo que significaba la consagración de un sacerdote, todo lo que eso implicaba, y que entienda qué es lo que representa para nosotros ahora. Lo vamos a trasladar, obviamente, a nuestro tiempo, al tiempo de la iglesia, y lo que nos corresponde a nosotros, como gentiles del pueblo de Dios, como la iglesia, el pueblo espiritual de Dios. Entonces, vamos a dar lectura, ponga atención a los detalles. Una vez más, Vayikra. Habló Jehová a Moisés diciendo, Levítico capítulo 8. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas y les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar. Y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés.
Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos. Y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de sus manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y continúa, ¿no? Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Si yo le dijera que hoy lo tienen que consagrar a usted como sacerdote, tendría que pasar por todo eso. ¿Se imagina? Y una vez que pasaban los 7 días, al 8º día, ¿qué creen que salieron a hacer? Pues salieron a hacer todos los mismos sacrificios por el pueblo y por ellos mismos. Estaban practicando lo que Dios les había enseñado. Yo sé que leímos algunas palabras que le pueden sonar un poquito extrañas, ¿verdad? Pero en este capítulo habla acerca incluso de la vestidura del sumo sacerdote de Aarón, y en general habla de la consagración de los sacerdotes, ¿no? ¿Y qué es consagrarse? Consagrarse es separarse, consagrarse es apartar para efectos o para fines divinos. Eso significa consagrar. Y Aarón y sus hijos tenían que ser consagrados para poder oficiar el culto a Jehová en el tabernáculo. Entonces, lo que está haciendo aquí Moisés, como decía en un inicio, es seguir las instrucciones que Dios le dio en Éxodo. Si usted lee más o menos por ahí Éxodo, los capítulos 28 al 30 aproximadamente, va a encontrar que están todas estas instrucciones dadas por Dios a Moisés para que hiciera con Aarón y sus hijos. Ahora, este tema de la ropa, ¿no? El efod, digo, las palabras más extrañas que va a ver usted ahí es el efod, que era un vestido de 2 piezas que no tenía mangas e iba ceñido al cuerpo con un cinturón. El pectoral era una pieza cuadrada que se colocaban en el pecho, iba doblada en 2 partes y tenía 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel. El Urim y el Tumim.
El mejor acuerdo respecto al Urim y Tumim, se piensa que pudieron ser dos piedras preciosas que ellos guardaban ahí y las utilizaban como para determinar la voluntad de Dios, como echando suerte con ellas, los sacerdotes. La mitra es el turbante, y en la mitra había una lámina de oro en la frente que tenía un mensaje súper importante para nosotros en esta tarde. Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. ¿De qué estamos hablando en Levítico? Sacrificio y santidad. Santidad a Jehová. ¡Cuánto detalle para ser sacerdote! La ropa, el cinto, las piedras, el lavamiento, los sacrificios para consagrarlos. Dios lo ordenó así y ellos lo llevaron a cabo al pie de la letra. ¿Acaso Moisés dijo, no, Señor, pero ¿por qué otro sacrificio? Pues ya los van a hacer al ratito ellos, ¿no? No, tenía que ser así como Dios lo había ordenado. Y así como lo hacía Moisés, seguramente hacemos nosotros, ¿verdad? Con lo que nos demanda Dios. Entonces, así lo hacía Moisés, al pie de la letra. Ahora, ¿para qué hacían todo esto? Como les decía, después en el capítulo 9 de Levítico, una vez que terminan su consagración los sacerdotes, al octavo día, salen a hacer sacrificios de expiación por ellos y por el pueblo. Pero, ¿y para qué era esto? ¿Para qué encontramos que ellos hacían esto? Bueno, vamos a ver lo que dice en el capítulo 9, a partir del versículo 6. Vamos a leer el 6 y el 7. Dice, entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Mucho ojo, haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como lo ha mandado Jehová. Dice al final del 6, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Ellos buscaban la presencia de Dios, la manifestación de Dios. Y vea lo que dice al final del capítulo 9, versículo 23 y 24. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. ¿Y qué pasó? La gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Amén. Amén. Esta era la forma en la que ellos adoraban a Dios, porque Dios le había dado esas instrucciones claras y precisas. ¿Para qué lo hacían? Para buscar la manifestación de Dios en el tabernáculo. Entonces la presencia de Dios se manifestaba. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el sacrificio, el holocausto que estaba ahí puesto. Qué emoción ver tanto detalle. Dicen, ¿y para qué? Para que la gloria de Dios se manifestara ahí delante de ellos. Entonces, ¿saben? El pueblo de Israel no hacía más que darse cuenta, verificar que efectivamente si seguían minuciosamente, rígidamente, cada una de las instrucciones que Dios les daba, ellos podrían ver la manifestación de Dios, la presencia de Dios delante de ellos. Entonces, encontramos todo este detalle, todo este orden, ¿verdad? Para los sacrificios, para la ropa, tenían un fin, tenían un propósito, y era que la presencia de Dios se manifestara. Ahora, ¿todos seguían las instrucciones al pie de la letra? Encontramos las excepciones, ¿verdad? ¿Qué pasa si nos salimos de la norma que Dios nos establece? Tenemos el capítulo 10, ya lo hemos revisado en las sesiones anteriores porque pues, tenemos que tener un mal ejemplo, ¿no? Y ahí están dos de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. En el capítulo 10 de Levítico, versículos 1 y 2, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó.
Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Y ustedes van a decir, bueno, pues, ¿qué no vinieron a la predicación del domingo pasado Nadab y Abiú? ¿Cómo se les ocurre traer incienso un día que no tocaban? ¿Cómo se meten al lugar santísimo? Si dijo Jehová claramente hacerlo de esta forma, tal día, de tal forma, y no obedecieron. Y entonces Moisés, ¿verdad?, empieza a escribir, a decirles, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Y yo entonces encuentro un cierto sentido respecto a qué pasó con Nadab y Abiú. En el versículo 8, vaya al versículo 8 del capítulo 10 de Levítico. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, mucho ojo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Dice el 11, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿A qué conclusión llegó? Se les pasaron las copas de vino. ¿Por qué inmediatamente después de que sucede esto, Jehová Dios les da esa instrucción? Pues porque no estaban en sus 5 sentidos, hermanos. ¿Cómo es posible, no? Acababan de ser ordenados, acababan de ser consagrados, y resulta que se meten a ofrecer incienso cuando no tocaban. Yo no encuentro otra forma más que eso. ¿Y por qué empieza con eso, no? Les llama a que sean santos, a que busquen la santidad. Y vea lo que dice el versículo 3 del capítulo 10. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Eran sus hijos. ¿Qué más podía hacer Aarón? Dios ya había traído un juicio sobre ellos. Y por supuesto que lo podemos trasladar a lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Pero bueno, también quiero que veas que el Levítico, además de estos capítulos 8, 9 y 10, el capítulo 21 y 22 traen más información para los sacerdotes y hablan más acerca de lo que es la conducta de ellos. Con quién tenían que casarse, más niveles de santidad para ellos, ¿no? Hablándoles acerca de que no se contaminaran. Si ven aquí, deja ahí esa lámina, por favor, Misa. Esto es lo que estamos haciendo con Levítico. Los capítulos 1 al 7 y del 23 al 27 hablan de lo que ya hablamos, de los rituales, de los sacrificios, ¿sí? Del 8 al 10 y del 21 al 22 habla acerca de los sacerdotes, el sacerdocio, cómo se consagraban, los sacrificios que tenían que ejecutar y normas de conducta en el 21 y el 22, que se tenían que casar con vírgenes, no con mujeres divorciadas, no con viudas, etc. Y el gran cierre, que es la próxima semana, no se lo pierdan, vamos a hablar precisamente acerca de la pureza, más acerca de la pureza, sacrificio y santidad. Entonces, el capítulo 21 y el capítulo 22 nos hablan con más instrucciones para los sacerdotes acerca de su conducta y lo que tenían que estar haciendo y cómo lo tenían que estar haciendo. Ahora, necesitamos trasladar esto a nuestros días. Y no es porque la palabra de Dios pase de moda, no. Recuerde que todo está escrito para nosotros también, ¿no? Y esto puede ser una sombra y es un ejemplo también de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Pero ¿cómo lo trasladamos a nosotros? Lo voy a invitar a que vaya, por favor, al capítulo 7 de Hebreos. Vaya ahí en su Biblia a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, después lo lee completo ahí en su casa con calma, ¿verdad? Pero habla acerca de por qué el sacerdocio de Cristo es
mejor o mayor que el sacerdocio que ejercía Aarón con sus hijos. Y vamos a leer a partir del versículo 22 en el capítulo 7, y me dice de qué se trata esto. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hemos estado hablando también de ese pacto. Hace una semana leímos el capítulo 8, pero hoy estamos en el 7. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. No podían continuar. ¿Por qué? Porque somos finitos, morimos, y entonces tenía que llegar el sucesor, y el sucesor, y el sucesor. Entonces oficiamos sacerdote, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Dice el 24, mas refiriéndose a Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia, que no se modifica, es inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente, o sea, por la eternidad, a los que por él se acercan a Dios. Y yo sigo leyendo en mi Biblia, hermanos, que Dios se acerca a los que se acercan a él. Yo no encuentro de verdad sentido en las palabras de algunas personas que dicen, no, es que Dios tiene sus escogidos, ¿no? Dios tiene sus escogidos. Entonces no tendríamos libre albedrío, no tendríamos libertad de escoger. Y ahora que estamos en los estudios de descubrimiento bíblico, los miércoles, cada vez que leemos Génesis, encuentro que siempre Eva y Adán tuvieron una opción de obedecer. Y dice aquí entonces, nuevamente el 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, viviendo siempre. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Eso es Cristo. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Ay, esto lo acabamos de leer, ¿cierto? Y luego por los del pueblo. Aarón, el pueblo de Israel, claro. ¿Para qué leímos Levítico? Estamos entendiendo, ¿verdad? Dios es el mismo desde la menos eternidad hasta la más eternidad. Es el mismo. Un solo plan, un solo propósito para nosotros. Porque esto, dice, lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ya no hay que hacer más sacrificios, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, como Nadab y Abiú, débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Eso es Cristo. ¿Qué le parece? Hermoso, hermoso ese símil que podemos venir haciendo de un libro que usted se brinca o lo lee de rapidito, ¿no? Porque dice, no le encuentro sentido. Por eso es tan importante que usted acuda a su Biblia. Por eso es tan importante que la lea. Por eso insistimos tanto que sigamos el programa de lectura que estamos llevando. Porque en algún momento vamos a llegar a esos paralelos. Y como ese hay muchos. Hay muchos. Entonces, le invito a que siga la lectura, ¿verdad? Cada semana con nosotros. Vamos a ver ahora, ahí adelantito, después de Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, por favor. Ubíquese en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer precisamente el pasaje con el que inicié, que es el 2:9, pero vamos a leer también el 10, que dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero no lo saquemos de contexto. Muchas veces tomamos un versículo y decimos, somos pueblo escogido, real sacerdocio, todos somos sacerdotes de Cristo, ¿no?
Y decimos, wow, qué tremenda posición tenemos en Cristo, ¿no? Pero acompáñame a leer desde el 1, capítulo 2, desde el versículo 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, mucho ojo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahí entre paréntesis, ¿has gustado la benignidad del Señor? Versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Es bonito decir que somos templo del Espíritu Santo, pero aquí hay una exhortación muy interesante. Dice, sed edificados como casa espiritual, ¿sí? Sed templo del Espíritu Santo y sacerdocio santo, santo, santo. Para ofrecer sacrificios espirituales, ya no de animales, ya no materiales, ya no de grano, ya no de obleas, de harina, con aceite, sin aceite, sino sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora sí, ya entendió quiénes son los vosotros a los que se va a referir esto, ¿verdad? Más vosotros, o sea, los que establecen su templo, ¿verdad? Con sacrificios espirituales, que desechan toda malicia, hipocresía y demás, a esos se refieren, ¿verdad? Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, sí, pueblo adquirido por Dios, por supuesto, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Habla de los quiénes y habla del para qué. ¿Se acuerdan lo que hicieron los israelitas? Hicieron toda esa serie de sacrificios, consagraron a Aarón, consagraron a los hijos de Aarón para que la presencia de Dios se manifestara. ¡Wow! Y aquí dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice el 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué les parece? Un excelente paralelo con Levítico, ¿no? Ahora tiene total sentido. Somos llamados a ser sacerdotes. Nos llaman real sacerdocio, nos llaman linaje escogido. Linaje escogido. Linaje escogido de Dios. ¿En dónde? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la membresía? Hablamos de la iglesia. Y hablamos ahora de nuestro sacerdocio. Hablamos de nuestro sacerdocio. Estamos haciendo el símil, ¿verdad? Con el Nuevo Testamento. Somos llamados a ser sacerdotes, a oficiar delante del pueblo de Dios para testimonio de los que no creen. Ese es nuestro llamado, para testimonio de los que no creen. Y le decía, ¿verdad? Como leímos en el capítulo 10 de Levítico, cuando Nadab y Abiú se pasaron de listos, la verdad. Yo lo que entiendo es que sí, traían vino de más y decidieron entrar a adorar a Jehová. Hacerlo como ellos lo querían hacer. ¿Cuántas veces no te pasa que tú dices, ay, estoy haciendo esto porque sé que esto va a honrar a Dios, esto va a glorificar a Dios, esto le va a agradar a Dios, pero de verdad, ¿Dios te está pidiendo que hagas eso? ¿No estarás ofreciendo un fuego extraño delante de Dios? ¿Qué tipo de sacrificio estás ofreciendo? ¿Qué sacrificio espiritual?
Es que yo en las mañanas cuando oro, hermano Hugo, me pongo unas corcholatas en las rodillas y me hinco ahí en la sala para que me duela. ¿Será eso lo que Dios quiere? ¿No? No, ¿verdad? Entonces, capítulo 10 de Levítico, capítulos 21 y 22 de Levítico, condiciones, normas de conducta que Dios definió para los sacerdotes. Sí, pero es que ellos ofrecían sacrificios ahí en el tabernáculo, hermano Hugo. Sí, perdón. Se me olvida que somos del Nuevo Testamento para acá, ¿verdad? Entonces, continuamos entonces con la lectura ahí en el capítulo 2. ¿Qué le parece? Vamos a leer del 11 al 25. Acompáñame. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Caray. Conducta para los nuevos sacerdotes. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces nos tenemos que sujetar al presidente, sí. Bueno, si no quieres, le puedes quitar esta partecita a la Biblia y también le quitas por ahí Romanos 13, le quitas Tito 3 y va, vámonos, seguimos. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Es que no aguanto a mi jefe, es que mi jefe, mi patrón, ¿no? Porque esto merece aprobación. Dice, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Sacrificios espirituales. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba a la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Sí, hoy descubres que este es el contexto de este versículo. Así es. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. De verdad que no tengo mucho que agregar a lo que hemos leído, porque, como siempre, la palabra de Dios se explica sola. Todo lo que tenían que hacer antes los sacerdotes para ser ordenados, para ser consagrados a Dios y poder oficiar, por así decirlo, en el tabernáculo, pues era demasiado detalle, ¿no? Eran demasiadas cosas. Imagínense que se les caía por ahí un riñón en donde no iba, ¿no? Imagínense si se les olvidaba sacar la cabeza del becerro y quemarla fuera del tabernáculo y la quemaban allí. Ya era una falta delante de Jehová Dios. Ya era una falta. ¿Y ahora a qué somos llamados nosotros? ¿A qué somos llamados nosotros como esos sacerdotes? Yo les hice hincapié en ciertas palabras porque hablaba acerca de reconciliación también. En el caso de Aarón y los sacerdotes en Levítico, lo que hacían ellos era buscar la reconciliación entre ellos y Dios. Por eso ofrecían estos sacrificios por el pecado y por la expiación de estos, ¿verdad? ¿Cuál es el llamado para nosotros? ¿Cuál es el llamado para nosotros que nos queremos subir a la barca? ¿Cuál es el llamado para los que queremos ser parte de este grupo privilegiado que oficia delante de Dios?
para que seamos realmente esos sacerdotes, ¿no? Ese linaje escogido, esa nación santa. ¿Cuál es nuestro llamado? Es un llamado que lo hemos expuesto varias veces, pero hoy aplica precisamente que usted entienda que somos sacerdotes delante de Dios. Si usted aceptó el pacto que Dios le ofrece a través de Cristo, sí, ese pacto de perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna, ese pacto donde usted tiene que creer y obedecer, ese pacto es un llamado que Cristo hizo a todos. Ubíquese ahí en Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24. Yo sé que nunca va a haber Levítico de la misma forma. Bueno, espero que si ya lo haya estudiado antes, yo sé que encontró todo este tesoro, ¿verdad? En esta lectura, pero dice aquí en Lucas 9, 23 y 24 que Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Este es el llamado. Este es tu llamado. Así como los sacerdotes, ¿no? Así como los sacerdotes, hijos de Aarón, ¿verdad? Levitas, nosotros también debemos consagrarnos. ¿Recuerda lo que dije que significaba consagrarse? Separarse, apartarse con fines divinos para el uso de Dios. Que usted pueda ser un instrumento santo en las manos de Dios. ¿Para qué? Para la consecución del propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Bueno, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso ya lo hemos visto antes, ¿no? Y le quiero recordar ese versículo que le dije que nos iba a servir como lema en esta serie, y es Romanos 6, 22. Y dice precisamente eso, que más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y en nuestra analogía del barco decimos que nuestra ruta es la santidad y nuestro puerto es la vida eterna. Pero yo ya soy salvo, hermano. Pues sí, pero lee por favor nada más Efesios 2, 8 y 9, lee el 10. Hay obras que dice Dios que tú tienes que hacer. Hay un camino que tú tienes que andar. Sí, somos salvos, es cierto. Y estamos siendo salvos y vamos a ser salvos. Pasado, presente y futuro. Pero ve la situación, ve lo que dice todo el versículo. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ya hubo un día de expiación por tus pecados. Y ese día fue el día que Cristo fue crucificado. Ese fue tu día de la expiación. Y dice que por ello hemos sido hechos siervos de Dios, esclavos de Dios. ¿Vives como un esclavo de Dios? ¿Vives como si Dios realmente fuera tu amo? ¿Sigues sus instrucciones, sus órdenes, su voluntad? Y entonces ya es cuando dice que tienes por fruto tú la santificación y como fin la vida eterna. Ese es nuestro puerto final. Ahora, así como los levitas tenían ese propósito, ¿verdad? Al hacer todos estos sacrificios, la consagración a los sacerdotes, ellos querían que se manifestara la presencia de Dios ahí y se manifestaba en fuego y consumía el holocausto. Y wow, me imagino que era impresionante ver eso, ese milagro de parte de Dios. Y era para que ellos pudieran creer, temer a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro motivo de hacer estos sacrificios espirituales? Dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día, ese es tu sacrificio espiritual. Y sígueme, y sígueme. ¿Cuál es el motivo de nosotros haciendo el símil con lo que hacían estos sacerdotes? Bueno, pues el motivo es exaltar a Dios también y que su presencia sea manifiesta, pero en la vida de las demás personas. Dice en Mateo 5:16, si quieres buscarlo ahí, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo lo van a glorificar? ¿Cómo lo van a exaltar? Viendo tus buenas obras, viendo que tienes una conducta consagrada
delante de Dios. Es que eso suena a gente religiosa. Ups. No te pierdas la escuela dominical. No tengas un concepto erróneo de lo que es ser legalista. Así como los sacerdotes, los levitas, tenían una serie de reglas que no se podían saltar, el Nuevo Testamento está lleno de reglas también para la iglesia, para el pueblo espiritual de Dios. Las reglas no son malas. Lo malo es la actitud del corazón. Es la actitud de tu corazón. El sentirte superior a los demás porque tú sí cumples las reglas. Eso es ser legalista. Eso es tener una mala actitud. Pero aquí estamos hablando de la barca de Cristo. Estamos hablando de que los tripulantes de la barca de Jesús se consagraron. Los discípulos de Cristo se consagraron a Él y llevaron a cabo la voluntad de Dios. Repito, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hoy en día, tristemente, han abordado la barca de Jesús otro tipo de tripulantes. ¿Sí? Otro tipo de tripulantes. O pseudo tripulantes, ¿verdad? Porque si fueran tripulantes, pues se identificarían con el propósito del capitán y seguirían las instrucciones del capitán y del contramaestre y del jefe del área de máquinas, ¿verdad? Y se someterían a los oficiales del puente y se someterían al contramaestre de los cañones, ¿no? ¿Qué tripulantes se nos colaron? Les recuerdo que nuestro barco es un barco de guerra. Estamos en una guerra espiritual y no estamos luchando contra sangre y carne, contra piratas del Caribe comercial, no. Estamos luchando contra seres espirituales, contra huestes de maldad en los lugares celestiales, ¿no? En los lugares espirituales, ¿verdad? Nuestra sangre es contra demonios, contra Satanás mismo. Ay, hermano Hugo, pues no que no tenemos que pelear con el diablo. No, yo hablo de sus huestes, de todo lo que, todos los artificios, toda la estrategia de Satanás para apartarte de Dios. Voy a describir 3 tipos de tripulantes que no son tripulantes. Si fueras tripulante, serías de estos que menciona Pedro, ¿verdad? Real sacerdocio, linaje escogido, que ofician delante de Dios para la reconciliación de los que no creen con Dios. Hay unos tripulantes que son turistas, ¿no? No se dan cuenta que es un barco de guerra. Ellos andan de vacaciones en el barco de guerra, ¿verdad? Se dan su tour por la sala de máquinas, pasan por donde están los cañones, van al comedor y creen que es buffet y pasan a que les sirvan su platito. La verdad es que piensan que están en un viaje de placer. Exigen a los tripulantes, a los que sí son miembros de la tripulación, que les sirvan. Y además de que les sirvan bien, a tiempo, con excelencia, con la mayor calidad posible. Oye, es que mi carne está media cruda, te la pedí 3/4. Ah, no, 4/5, ¿no? Y no me la trajiste como yo esperaba. Así son los turistas, porque ellos creen que están pagando por tener un buen servicio. Y muchas veces estos tripulantes, entre comillas, pueden ser déspotas, muy déspotas. Oye, es que no me trajiste lo que te pedí. Oye, ya te tardaste con mi coca sin hielo. No, te pedí 2 hielos, no 3. ¿Les suena familiar? ¿No? También, además de ser déspotas, incluso hasta pueden ser impuntuales con sus reservaciones, ¿no? Porque, yo nunca he estado en un crucero de lujo, pero pues me han platicado, ¿verdad? Pero es como en los hoteles donde hay diferentes restaurantes donde tú puedes hacer una reservación y hay restaurantes especiales, ¿no? Entonces, también son impuntuales, no llegan a tiempo a su reservación y le dicen, señores, que su reservación ya pasó. No, pues yo exijo que me asignes una mesa porque yo soy Jacinto. Ah, perdón, señor Jacinto, pase usted, ¿no? Entonces, te vuelves déspota, te vuelves exigente, demandante. ¿Por qué crees que estás pagando tu boleto?
Esos son los turistas. Pero bueno, aquí no hay de esos. Aquí no hay de esos. Nada más se los estoy describiendo, ¿verdad? Tenemos otro tipo de pasajeros. Les voy a llamar pasajeros porque no son tripulantes realmente. ¿Sí? Estos otros pasajeros son los polizontes. ¿Se acuerdan de Jack? Bueno, al buen entendedor. Los polizontes se suben al barco sin pagar su boleto. Se suben a escondidas. Son personas que no tienen claro el rumbo de su vida. Que hoy se suben a este barco, mañana se suben a otro, no saben ni a dónde va y dicen, vete, vámonos, subimos. Que no había lo que quería, no había lo que me gustaba, no, deséchalo, vámonos a otro barco. No tienen realmente un destino, porque en realidad no saben lo que quieren. Bueno, y además no pagan su pasaje, esto es, no contribuyen con nada. Con nada. Están tal cual de polizontes. De polizontes. Y además también se esconden para que no les vayan a cobrar el pasaje. Para que no le digan, oye, fulanito, ¿tú podrías lavar la cubierta? No, soy polizonte. No, entonces fácil. Te escondes ahí atrás de los botes salvavidas, ¿no? Te escondes para que no te pongan a lavar la cubierta. Te escondes para que no te pongan a disparar un cañón. Te piden que hagas algo para que desquites, ¿no? Pues ya que estás ahí de polizonte, pues haz algo. Pero te escondes entonces para que no te encuentren y no te pidan nada. Y tenemos otros pasajeros. Tenemos otros pasajeros. Les voy a llamar parásitos para no decirles ratas. Ay, perdón, ya les dije. En los barcos normalmente hay ratas. ¿Sí? Parásitos. Hay ratas. Estos animalitos consumen los recursos del barco. Van y se meten ahí donde están los costales de trigo, donde están los frijoles, donde están las papas, y se ponen a comerse los recursos del barco. Es más, por si fuera poco, dañan a los demás pasajeros del barco, tanto tripulantes como turistas y de los otros, los polizontes incluso también. Los muerden, los arañan, los enferman, porque traen enfermedades consigo. Probablemente venían de otro barco y traían alguna peste bubónica, ¿no? A lo mejor traían rabia, no sé. Y vienen y muerden a los tripulantes del barco. ¿Y qué pasa cuando el barco se hunde? ¿Qué es lo primero que huye? ¡Tarán! Las ratas. Esto es, las ratas no están comprometidas con el barco. Ellos vinieron, consumieron, se llenaron, por ahí mordieron a alguien, se rieron y dijeron, ¡ja, ja, ya le pasamos la rabia al comandante Jacinto, ¿no? Y se van. Dios nos llama a que seamos sacerdotes, sacerdotes reales. Y dice que todos tenemos el mismo llamado. Segunda de Corintios 5, por ahí del 20, habla de que nosotros somos embajadores de Cristo. Y que nuestro mensaje es muy sencillo, nuestro mensaje es reconcíliate con Dios. Es el mensaje de Aarón, es el mensaje de los levitas. Reconcíliate con Dios. Es el mismo mensaje que nosotros predicamos. Si tú has aceptado el pacto que Cristo ofrece, si has aceptado la vida eterna, si has aceptado el perdón de tus pecados, entonces la Biblia dice que estás llamado a ser un sacerdote de Dios. Y eres llamado a ministrar a otros como tal, llevándoles la palabra de Dios y viviendo una conducta acorde a tu investidura. Es bonito cantar esa canción de Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Es muy bonito cantarlo, pero ¿ya viste todo lo que implica ser un sacerdote? Peor aún, ¿ya viste lo que implica ser un sacerdote y ofrecer fuego extraño delante de Dios? Estar haciendo actos que Dios no te pidió que hicieras y que Dios abomina incluso.
Hermanos, en esta tarde yo quiero animarles, exhortarles, porque nuestro barco necesita tripulantes. La mies es mucha, pero los obreros siguen siendo pocos. El barco necesita tripulantes, sacerdotes, personas comprometidas con el objetivo de este barco. ¿Qué tipo de tripulante has sido? ¿Qué tipo de tripulante quieres ser? ¿Quieres que Dios te cambie? En esta tarde te invito a que oremos delante de Dios y que te comprometas a someterte a la voluntad de nuestro capitán y que te comprometas con su propósito. Que te comprometas a que Cristo sea una realidad en tu vida. Que dejes de jugar a la religión. Que dejes de jugar a hago lo que a Dios le agrada. Cuando realmente no te das cuenta de que no es así. Te invito a que me acompañes a orar. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con Dios en esta tarde. Nuestro Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Moisés, Dios de Aarón, cuántas gracias te damos porque ¿qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él y tengas de él misericordia? Somos polvo, Señor. Somos polvo y tú nos lo recuerdas a través de tu palabra. Pero ¿cómo sabremos nuestra condición si estamos lejos de tu palabra, Señor? En esta hora, Padre, yo quiero pedirte que tú escuches nuestro corazón, que tú escuches nuestra decisión y que en esta tarde, tú que estás aquí, que has escuchado el mensaje de la palabra de Dios, tú le digas a Dios, Señor, no he sido el tipo de tripulante que debería ser. Me quiero subir contigo a la barca, quiero seguir el rumbo que tú has marcado, ese rumbo de santidad, ese rumbo de pureza, y quiero llegar a ese puerto que se llama vida eterna. Perdóname por mis pecados, límpiame de ellos. Ya no quiero ser igual y quiero ser digno de estar en tu presencia, como esos sacerdotes que oficiaban cada cuando en el tabernáculo. Ayúdame, por favor, a ofrecerte mis talentos, mis dones, todo lo que soy. Como veíamos también la semana pasada, ser un sacrificio vivo, santo, agradable delante de ti, Señor. Perdónanos, límpianos y ayúdanos a ser mejores cada día, Señor. Queremos servirte y queremos que tu luz alumbre a otros a través de nosotros. Ayúdanos a hacer esas luminarias, Padre, que muestran tu majestuosidad, Señor, que muestran tu grandeza, tu gloria delante de otros. Ayúdanos a ser esos tripulantes que quieren acompañarte a esta guerra, Señor, por las almas, donde, pues, tristemente, Señor, estamos llegando tarde y perdiendo a muchos. Úsanos, Padre, úsanos con poder, ayúdanos a estar limpios delante de ti, a ser lavados, a ser purificados, a ser consagrados y poder agradarte primeramente a ti y no a las personas, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia y porque no nos has consumido, Señor, con el fuego de tu juicio. Ayúdanos a entender, Padre, que tú lo harías si no fuera porque tu Hijo Jesús está en medio intercediendo por nosotros. Gracias, gracias por tu amor, gracias por tu palabra y por darnos esa oportunidad de subirnos a tu barco, reconocerte como capitán y seguir el rumbo que tú nos fijes. Gracias una vez más. En el nombre de Jesús oramos. Amén.